Eran las 2 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta de mi habitación. No fueron toques suaves. Fueron golpes secos, repetidos, violentos. El tipo de sonido que te arranca del sueño y te deja el corazón acelerado antes de que tu mente entienda qué está pasando. Me levanté despacio. Tenía 70 años y mi cuerpo ya no respondía con la rapidez de antes. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz que entraba desde la calle a través de las cortinas. Afuera, París dormía. O eso creía yo. Los golpes continuaron. Más fuertes. Más insistentes. Caminé hasta la puerta descalza, sintiendo el frío del piso de madera contra mis pies. Miré por la mirilla. Era Camila. Mi nuera. Tenía el rostro enrojecido, los ojos brillantes de rabia o de lágrimas. No podía distinguir bien. Detrás de ella estaba Alfredo, mi hijo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Abrí la puerta apenas unos centímetros. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo la voz tranquila aunque mi pecho temblaba por dentro. Camila empujó la puerta con fuerza. Entró a mi habitación sin esperar invitación. Miró alrededor con desprecio, como si estuviera evaluando un lugar que ya consideraba suyo. «Yo quiero esta habitación», dijo, señalando la ventana que daba directo a la Torre Eiffel. «Tiene mejor vista. La mía da a un callejón sucio. Necesito esta habitación. Ahora». Me quedé quieta. No porque no supiera qué decir, sino porque las palabras se me atoraron en algún lugar entre la garganta y el estómago. Miré a Alfredo. Esperaba que dijera algo. Que la detuviera. Que me defendiera aunque fuera con una frase corta. Pero él solo suspiró. «Mamá», dijo, con esa voz cansada que usaba cuando quería evitar problemas, «¿por qué no le das la habitación a ella? Tú no necesitas tanta vista. Además, ella está estresada con el viaje. Estresada con el viaje. El viaje que yo había pagado. Cada dólar. Cada reserva. Cada boleto de avión. Cada noche de hotel. Habíamos llegado a París hace apenas 2 días. Yo había planeado este viaje durante meses. Era un regalo. Un sueño que quise cumplir para mí, pero que decidí compartir con ellos porque pensé que así se construía una familia. Juntos. Unidos. Había reservado 3 habitaciones en este hotel boutique del 7º distrito. Una para mí. Una para Alfredo y Camila. Y una para Hortensia, mi amiga de toda la vida, que no pudo venir en el último minuto por problemas de salud. Yo elegí quedarme con la habitación más sencilla al principio. Pero cuando Hortensia canceló, el hotel me ofreció cambiarme a esta, la que tenía vista a la torre. Sin costo extra. Acepté. Pensé que a mis 70 años merecía ver algo hermoso antes de dormir. Camila caminó hasta la ventana y abrió las cortinas de un tirón. «Mira esto, Alfredo», dijo, como si yo no estuviera ahí. «Esto es lo que yo quería. Esto es lo que merezco. No vine hasta París para mirar un muro de ladrillos». Alfredo asintió. No me miró a los ojos. «Mamá, sé razonable», dijo. «Camila tiene razón. Ustedes, las personas mayores, no necesitan estas cosas. Tú duermes de todos modos. Ella quiere disfrutar la vista. Es justo». Justo. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo. Recordé todas las veces que había sido razonable. Todas las veces que cedí mi lugar en la mesa. Mi tiempo. Mi espacio. Mi dinero. Mis sueños. Siempre para mantener la paz. Siempre para que Alfredo no se enojara. Siempre para que Camila no armara un escándalo. Miré a mi hijo. Ese hombre de 45 años que alguna vez fue un niño que lloraba en mis brazos. Ese niño que juró que siempre me cuidaría cuando su padre murió. Ese niño que ahora no podía sostenerme la mirada. «Está bien», dije. Camila sonrió. Una sonrisa pequeña. Victoriosa. «Sabía que entenderías, Silvia. Eres una mujer inteligente». Comencé a recoger mis cosas. No tenía mucho desempacado todavía. Una blusa sobre la silla. Mis zapatos junto a la cama. Mi neceser en el baño. Tomé mi pequeña bolsa de viaje y metí todo adentro sin doblar, sin cuidado. Alfredo se acercó y puso una mano en mi hombro. «Gracias, mamá. Sabía que podíamos contar contigo». No respondí.
Solo seguí guardando mis cosas. Camila ya estaba probando la cama, tocando las sábanas, abriendo el armario. Mañana vamos a desayunar a las 9, dijo, sin mirarme. No llegues tarde. Odio esperar. Cerré mi bolsa. La colgué en mi hombro. Salí de la habitación sin decir una palabra. Escuché cómo cerraban la puerta detrás de mí. Escuché la risa de Camila. Escuché el silencio de mi hijo. Bajé al lobby. Eran las 2:30 de la mañana. El recepcionista nocturno me miró con sorpresa. «Madame, ¿está todo bien? Necesito otra habitación», dije. Me asignaron una en el segundo piso. Sin vista. Con una ventana que daba a un patio interior. Silenciosa. Oscura. Perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono del bolso. Y comencé a marcar números. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Alfredo me miraba con respeto. Hubo un tiempo en que yo era más que una billetera con patas. Hubo un tiempo en que mi opinión importaba. Pero eso fue hace muchos años. Antes de Camila. Antes de que mi hijo aprendiera a mirar hacia otro lado cuando ella me hablaba como si fuera su empleada. Conocí a Camila cuando Alfredo tenía 33 años. Él trabajaba en una empresa de tecnología, ganaba bien, era independiente. Ella era diseñadora gráfica, o eso decía. Nunca la vi trabajar realmente. Pero tenía una sonrisa encantadora y sabía exactamente qué decir para gustarle a la gente. Al principio, fue amable conmigo. Me llamaba mamá Silvia con voz dulce. Me pedía consejos de cocina. Me abrazaba cuando llegaba a mi casa. Yo pensé que había encontrado una hija. Alguien que me acompañaría en la vejez. Alguien que amaría a mi hijo tanto como yo. Me equivoqué. El cambio fue gradual. Tan lento que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron comentarios pequeños. «Ay, Silvia, esa blusa te hace ver más vieja. ¿En serio vas a comer eso a tu edad? No entiendo por qué las personas mayores son tan tercas». Alfredo se reía. Decía que Camila era directa, que eso era bueno, que yo era muy sensible. Después vinieron las peticiones. Necesitaban dinero para el depósito de un apartamento. $5,000. Se los di. Necesitaban un auto porque el de Alfredo se había descompuesto. $8,000. Se los di. Necesitaban ayuda con los muebles, con las vacaciones, con la boda de un amigo, con un curso que Camila quería tomar. Siempre decía que sí. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Ayudan. Apoyan. Dan sin esperar nada a cambio. Pero Camila sí esperaba. Y cada vez que yo daba, ella tomaba más. Y Alfredo la dejaba. O peor aún, la alentaba. Recordé la Navidad pasada. Yo había cocinado durante 2 días. Pavó, puré, ensaladas, postres. Había decorado mi casa con luces y flores. Había comprado regalos para ambos. Ropa cara para Camila. Un reloj que Alfredo mencionó que quería. Ellos llegaron tarde. 2 horas tarde. Sin avisar. Sin disculparse. Camila vio la mesa y frunció el ceño. ¿En serio cocinaste pavó otra vez, Silvia? Ya sabes que no me gusta. Es muy seco. Alfredo no dijo nada. Solo se sentó y comenzó a comer con el teléfono en la mano. Yo me quedé de pie en la cocina, mirando todo ese esfuerzo ignorado. Pero sonreí. Serví la comida. Limpié los platos. Les di sus regalos. Camila abrió el suyo y lo dejó a un lado sin siquiera probárselo. «Gracias», dijo, sin levantar la vista de su teléfono. «Aunque ya sabes que prefiero las marcas europeas». Alfredo ni siquiera abrió el reloj. Dijo que lo haría en casa. Nunca lo hizo. Lo encontré semanas después en el asiento trasero de su auto, todavía envuelto. Esa noche, cuando se fueron, me senté sola en mi sala. Las luces de Navidad parpadeaban. La casa olía a comida que nadie había valorado. Y yo me pregunté cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en una obligación. Pero incluso después de eso, seguí intentando. Porque las madres no se rinden. Las madres perdonan. Las madres aman sin condiciones.
Hasta que llega un momento en que el amor sin condiciones se convierte en abuso con permiso. Este viaje a Europa había sido mi último intento. Mi última ofrenda. Gasté casi $15,000 en planificarlo. Boletos de avión en clase turista premium. Hoteles bien ubicados. Reservas en restaurantes. Entradas a museos. Todo pagado. Todo organizado. Pensé que tal vez, lejos de casa, lejos de la rutina, podríamos reconectar. Pensé que Camila vería mi esfuerzo. Pensé que Alfredo recordaría quién era yo antes de ser solo una fuente de dinero. Pero en el avión, Camila se quejó de que su asiento no reclinaba lo suficiente. En el taxi desde el aeropuerto, se quejó del tráfico. En el primer hotel, se quejó de que las toallas no eran lo suficientemente suaves. Y Alfredo asentía. Siempre asentía. Yo callaba. Tragaba mis palabras. Sonreía. Hasta esta noche. Sentada en esa habitación nueva del segundo piso, sin vista, sin luz, sin nada más que 4 paredes y una cama dura, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Una claridad fría y afilada como un bisturí. Comprendí que no importaba cuánto diera. Nunca sería suficiente. No porque yo fuera insuficiente, sino porque ellos eran insaciables. Comprendí que el respeto no se ruega. Se exige. Y cuando no llega, te alejas. Comprendí que había pasado 12 años siendo invisible. Y que eso tenía que terminar. Tomé mi teléfono. Busqué los correos de confirmación. Las reservas. Los recibos. Todo estaba a mi nombre. Todo lo había pagado yo. Todo estaba bajo mi control. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí usar ese control. No para vengarme. No para herirlos. Sino para protegerme. Porque a los 70 años, ya no me quedaba tiempo para seguir siendo el tapete sobre el cual mi propia familia caminaba. Abrí la primera confirmación. El hotel. Hice clic en modificar reserva. Mis manos no temblaron. Mi corazón no dudó. Comencé a cancelar. Una por una. Cada reserva. Cada pago adelantado. Cada promesa de comodidad que yo había hecho para ellos. La pantalla del teléfono brillaba en la oscuridad. Afuera, París seguía durmiendo. Pero yo estaba más despierta que nunca. La primera llamada fue al banco. Eran las 3 de la mañana en París, pero en mi país eran las 10 de la noche. La línea de atención al cliente todavía funcionaba. Una voz amable respondió del otro lado. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito bloquear una tarjeta de crédito adicional, dije, con voz firme. La que está a nombre de Alfredo Montes. Hubo una pausa breve. El sonido de teclas. ¿Es usted la titular de la cuenta, señora Montes? Sí. Perfecto. ¿Desea bloquear la tarjeta de forma temporal o permanente? Permanente. Más teclas. Más silencio. Entendido. La tarjeta quedará bloqueada en los próximos 5 minutos. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirle? Sí. Necesito cancelar la autorización de pagos automáticos vinculados a esa tarjeta. Todos. Déjeme revisar. Veo aquí pagos recurrentes para un gimnasio, una suscripción de streaming, un seguro de auto y una membresía de un club social. ¿Desea cancelar todos? Todos. Listo, señora Montes. ¿Algo más? No. Gracias. Colgué. Miré el teléfono. Sentí algo extraño en el pecho. No era culpa. No era arrepentimiento. Era alivio. Abrí mi correo electrónico. Busqué la confirmación del hotel. 3 habitaciones reservadas por 10 noches. Pagadas por adelantado. $12,000 en total. Escribí al hotel. Solicité la cancelación de 2 habitaciones. La de Alfredo y Camila. Y la que había sido de Hortensia, la que ahora ocupaba yo en el segundo piso. La política de cancelación era clara. Menos de 48 horas antes del check-in, no había reembolso. Pero yo no quería reembolso. Solo quería que ellos no tuvieran donde quedarse sin pagarla ellos mismos. El hotel respondió en 20 minutos. Confirmaron la cancelación. Las habitaciones quedarían liberadas a las 11 de la mañana del día siguiente. Perfecto.
Busqué las reservas de los restaurantes. 5 cenas en lugares exclusivos. Todas a mi nombre. Todas con depósito no reembolsable. Las cancelé una por una. Busqué las entradas al Louvre, a Versalles, al Musée d'Orsay. Canceladas. El tour en barco por el Sena. Cancelado. La excursión a los viñedos de Champagne. Cancelada. Cada clic era un paso más hacia la libertad. Cada confirmación de cancelación era una puerta que se cerraba detrás de mí. No sentía rabia. Sentía control. Por primera vez en 12 años, yo estaba tomando decisiones. No para complacer. No para evitar conflictos. Sino para proteger lo único que me quedaba. Mi dignidad. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Busqué vuelos de regreso. Solo para mí. No quería quedarme en París viendo cómo Camila disfrutaba de una ciudad que yo había pagado. No quería seguir fingiendo que éramos una familia feliz. Encontré un vuelo directo que salía a las 2 de la tarde. Un asiento de ventanilla. Clase económica. No me importaba. Solo quería irme. Lo compré. $450. Mi dinero. Mi decisión. Después llamé al banco nuevamente. Esta vez para algo diferente. Necesito solicitar un informe de movimientos de los últimos 5 años, dije. ¿De qué cuenta, señora Montes? De la cuenta principal. La que está vinculada a la tarjeta adicional de Alfredo Montes. ¿Desea el informe en formato digital o impreso? Digital. Envíenlo a mi correo. Perfecto. Lo recibirá en las próximas 24 horas. Colgué. Sabía lo que iba a encontrar en ese informe. Años de pagos. Años de transferencias. Años de darle dinero a mi hijo para que él y su esposa vivieran una vida cómoda mientras yo vivía con lo mínimo. No lo necesitaba para convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Lo necesitaba como evidencia. Por si acaso. Por si algún día Alfredo decidiera reclamar algo. Por si algún día Camila intentara pintarme como la villana. Porque yo sabía cómo funcionaban las historias. La madre siempre es la mala. La madre siempre es la exagerada. La madre siempre es la que no entiende. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez yo tenía pruebas. Me levanté de la cama. Caminé hasta la ventana. Afuera, el patio interior estaba vacío. Oscuro. Silencioso. No había vista a la Torre Eiffel. No había luces brillantes. No había magia. Pero había paz. Abrí la ventana. El aire frío de la madrugada entró a la habitación. Respiré profundo. Olía a humedad, a piedra vieja, a ciudad dormida. Pensé en Alfredo. En cómo iba a reaccionar cuando descubriera lo que había hecho. Pensé en Camila. En su rostro cuando se diera cuenta de que ya no tenía control sobre mí. Pensé en mí misma. En la mujer que había sido. En la mujer que estaba dejando de ser. En la mujer que estaba empezando a construir desde cero. No iba a gritar. No iba a confrontar. No iba a dar explicaciones. Simplemente iba a irme. Y ellos iban a tener que aprender a sobrevivir sin mi dinero. Sin mi ayuda. Sin mí. Cerré la ventana. Volví a la cama. Me acosté completamente vestida. No tenía sueño. Pero tenía claridad. Y eso era más valioso que cualquier hora de descanso. Tomé mi teléfono una última vez. Escribí un mensaje. No para Alfredo. No para Camila. Sino para Hortensia, mi amiga que no había podido venir al viaje. Hortensia, te voy a contar algo cuando regrese. Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Gracias por siempre creer en mí, incluso cuando yo dejé de creer en mí misma. Ella respondió casi de inmediato. Siempre fue una mujer de sueño ligero. Silvia, ¿estás bien? Me preocupas. Estoy mejor que nunca. Te veo pronto. Dejé el teléfono en la mesa de noche. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, no soñé con complacer a nadie. Soñé con libertad. Soñé con silencio. Soñé con una vida donde mi valor no dependiera de cuánto podía dar, sino de cuánto podía respetarme a mí misma. Afuera, París comenzaba a despertar. Los primeros ruidos de la ciudad.
Los primeros pájaros. La primera luz del amanecer colándose entre las rendijas de la ventana. Yo también estaba despertando. Pero no del sueño. Despertaba de años de sumisión. Y no había vuelta atrás. A las 6 de la mañana me levanté. No había dormido realmente, pero mi cuerpo sabía que era hora de moverse. Me duché con agua tibia. Me vestí con ropa cómoda. Pantalones oscuros, una blusa sencilla, zapatos prácticos. Recogí mi cabello en una cola baja. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente. Tenía los mismos ojos cansados. Las mismas arrugas alrededor de la boca. Pero había algo nuevo en su expresión. Algo que no había visto en años. Determinación. Bajé al lobby con mi equipaje. Era poco. Siempre viajaba ligera. Una maleta pequeña con ruedas. Un bolso de mano. Nada más. El recepcionista del turno de la mañana me saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, madame. ¿Necesita un taxi? Sí, por favor. Al aeropuerto Charles de Gaulle. Por supuesto. ¿Ya hizo el checkout? Todavía no. Pero necesito hablar con el gerente antes de irme. La sonrisa del recepcionista vaciló apenas un segundo. ¿Hay algún problema con su estadía? No. Solo necesito aclarar un asunto sobre las otras reservas a mi nombre. Entiendo. Déjeme llamarlo. Esperé de pie, con mi equipaje a mi lado. El lobby estaba casi vacío. Una pareja mayor desayunaba en silencio junto a la ventana. Un hombre de negocios leía el periódico en un sillón. La vida seguía como siempre. El gerente apareció en 5 minutos. Era un hombre de unos 50 años, elegante, con acento francés marcado. Madame Montes. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Ayer por la noche solicité la cancelación de 2 habitaciones. Necesito confirmar que esas habitaciones ya no están disponibles para los otros huéspedes que venían conmigo. El gerente asintió y revisó algo en su tablet. Así es. Las habitaciones 305 y 212 fueron canceladas a las 3:15 de la madrugada. Según nuestra política, sin reembolso. ¿Desea proceder con algún cambio adicional? No. Solo quería confirmar. ¿A qué hora deben desocupar la habitación que actualmente están usando? Checkout es a las 11 de la mañana, madame. Perfecto. Gracias. ¿Algo más en lo que pueda asistirle? Sí. Si los huéspedes de la habitación 401 intentan extender su estadía o hacer cargos a mi nombre, por favor infórmeles que ya no tengo ninguna relación financiera con ellos. Todo debe ser pagado directamente por ellos. El gerente me miró con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Entendido, madame. Tomaré nota de ello. Gracias. Hice el checkout de mi habitación. Pagué lo que correspondía solo a mi estadía de una noche en el segundo piso. $120. Mi dinero. Mi cuenta. Mi control. El taxi llegó 10 minutos después. El conductor cargó mi equipaje en el maletero. Me senté en el asiento trasero. Miré el hotel por última vez a través de la ventana. En algún lugar de ese edificio, Alfredo y Camila todavía dormían. En la habitación que me habían quitado. Con la vista que habían exigido. Sin saber que en pocas horas su pequeño paraíso pagado se iba a derrumbar. El taxi arrancó. París pasaba por la ventana. Calles mojadas por la lluvia de la madrugada. Cafés abriendo sus puertas. Gente caminando con prisa hacia el metro. Una ciudad que no me conocía. Una ciudad que no me juzgaba. Llegamos al aeropuerto a las 7:30. Hice el check-in. Pasé seguridad. Compré un café en una tienda del área de embarque. Me senté en una silla cerca de la puerta de salida. Saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Alfredo. Todos enviados en la última media hora. Mamá, ¿dónde estás? No contestas el teléfono de la habitación. Camila quiere saber si vas a desayunar con nosotros. Por favor, responde. Nos preocupamos. No respondí. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, como siempre en los aeropuertos. Pero lo bebí de todos modos. Llegó otro mensaje. Esta vez de Camila. Silvia, Alfredo está preocupado.
Al menos avisa dónde estás. Es de mala educación desaparecer así. Mala educación. Esa mujer que había forzado la puerta de mi habitación a las 2 de la mañana me hablaba de educación. Bloqueé su número. Después bloqueé el de Alfredo. No porque odiara a mi hijo, sino porque necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para reconstruirme sin su voz en mi cabeza, pidiéndome que fuera razonable. Miré alrededor. Familias con niños pequeños. Parejas jóvenes tomadas de la mano. Ejecutivos revisando laptops. Todos con destinos. Todos con vidas que no tenían nada que ver con la mía. Me pregunté cuántas de esas personas habían tenido que tomar decisiones difíciles. ¿Cuántas habían tenido que elegir entre su propia dignidad y el amor de alguien más? ¿Cuántas habían tenido que aprender que amar no significa desaparecer? El llamado de abordaje comenzó. Fila por fila. Yo estaba en el grupo 3. Esperé mi turno. Subí al avión. Encontré mi asiento junto a la ventana. Guardé mi bolso debajo del asiento delantero. Me abroché el cinturón. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello blanco y corto, las manos llenas de anillos, una sonrisa amable. ¿Regresando a casa?, me preguntó en español. Sí. ¿Buenas vacaciones? Pensé en cómo responder. Pensé en decir que sí, que París había sido hermoso, que la comida increíble, que todo perfecto. Pero en lugar de eso dije la verdad. Fueron necesarias. Ella asintió, como si entendiera exactamente lo que yo quería decir. A veces los viajes no son para disfrutar. Son para encontrar algo que perdimos hace mucho tiempo. ¿Usted encontró lo que buscaba?, le pregunté. Encontré que estaba bien estar sola. Y eso fue más valioso que cualquier compañía que me hiciera sentir vacía. No dije nada más. Pero sus palabras se quedaron conmigo. El avión despegó. Vi París desaparecer bajo las nubes. Una ciudad que había soñado conocer desde niña. Una ciudad que ahora llevaba el recuerdo amargo de la última humillación que iba a permitir en mi vida. Cerré los ojos. Respiré profundo. Sentí como mi cuerpo se relajaba por primera vez en días. No sabía qué iba a pasar cuando Alfredo descubriera lo que había hecho. No sabía cómo iba a reaccionar Camila. No sabía si algún día mi hijo iba a entender por qué tuve que irme así. Pero sabía algo con absoluta certeza. Yo había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en muchos años, esa certeza no venía de afuera. No venía de la aprobación de alguien más. No venía del miedo a quedarme sola. Venía de adentro. De un lugar profundo que había olvidado que existía. Un lugar que ahora estaba despertando. Y que nunca más iba a volver a dormir. El avión ganó altura. Dejé que el zumbido de los motores me arrullara. Dejé que el cansancio me venciera. Y dormí. Sin culpa. Sin miedo. Sin remordimientos. Aterricé en mi país 14 horas después. El vuelo había sido largo pero tranquilo. Había dormido en intervalos. Había comido poco. Había pensado mucho. Cuando encendí mi teléfono en el aeropuerto, tenía 32 llamadas perdidas. 28 de Alfredo. 4 de números desconocidos que probablemente eran Camila usando otros teléfonos. Tenía 17 mensajes de voz. No los escuché. Los borré todos sin abrir. Tenía 41 mensajes de texto. Los primeros eran confusos. Los del medio eran desesperados. Los últimos eran furiosos. Mamá, el hotel dice que cancelaste las habitaciones. ¿Qué está pasando? Nos están cobrando $300 por noche. No tenemos ese dinero aquí. ¿Por qué no respondes? ¿Dónde estás? Camila está llorando. Dice que la avergonzaste frente al personal del hotel. La tarjeta de crédito no funciona. Dice que está bloqueada. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido terrible. ¿Sabes cuánto nos va a costar quedarnos aquí? ¿Sabes lo que nos estás haciendo? Eres una egoísta. Siempre lo fuiste. Solo que ahora lo demuestras. Cuando vuelvas, vamos a tener una conversación muy seria sobre tu comportamiento. No puedo creer que mi propia madre nos haga esto.
Leí cada mensaje sin sentir nada, como si estuviera leyendo la historia de otra persona, como si esas palabras no estuvieran dirigidas a mí, pero sí lo estaban. Y lo único que sentía era alivio de no estar ahí para escucharlas en voz alta. Tomé un taxi a mi casa. Era un apartamento pequeño en un barrio tranquilo. 2 habitaciones. Una cocina modesta. Una sala con muebles viejos pero cómodos. Había vivido ahí durante 15 años. Desde que vendí la casa grande después de que mi esposo muriera. Alfredo siempre me decía que debía mudarme a algo más moderno. Más cerca de ellos. Camila sugería que vendiera y les diera el dinero para comprar una casa más grande donde yo pudiera tener mi propio espacio con ellos. Nunca lo hice. Algo dentro de mí se resistía. Ahora entendía por qué. Este lugar era mío. Solo mío. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie podía exigir nada aquí. Dejé mi equipaje en la entrada. Me quité los zapatos. Caminé descalza hasta la cocina. Preparé té. Me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos. Mi teléfono sonó. Alfredo otra vez. No contesté. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Finalmente lo apagué. El silencio que siguió fue absoluto. Hermoso. Necesario. Bebí mi té despacio. Miré por la ventana. El sol de la tarde entraba tibio. Podía escuchar a los niños jugando en el parque cercano. Podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Sonidos normales. Vida normal. Algo que no había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, fui al banco. Pedí hablar con mi asesora financiera. Se llamaba Alma. Era una mujer joven, eficiente, siempre amable. Señora Montes, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cerrar la tarjeta adicional de forma definitiva. Y necesito cambiar los beneficiarios de mi cuenta. Alma asintió y abrió mi expediente en su computadora. Entiendo. ¿Desea abrir una nueva cuenta o mantenerla actual? Mantenerla actual. Solo quiero asegurarme de que nadie más tenga acceso a ella. Perfecto. ¿Y los nuevos beneficiarios? Todavía no los tengo definidos. Por ahora, déjelos sin beneficiarios. Como usted prefiera. ¿Algo más? Sí. Quiero ver el historial completo de transacciones de los últimos 5 años. Todas las transferencias, todos los pagos, todo. Alma tecleó en su computadora. Su expresión se mantuvo neutral, pero vi cómo sus cejas se elevaban ligeramente mientras revisaba. Son bastantes movimientos, señora Montes. Lo sé. ¿Desea un reporte impreso o digital? Ambos. Me entregó el reporte digital en mi correo. El impreso estaría listo al día siguiente. Le agradecí y salí del banco con una sensación extraña en el pecho. Esa noche revisé el reporte en mi computadora. Página tras página de transferencias. De pagos. De cargos a mi tarjeta adicional. Gimnasio. $60 mensuales durante 4 años. $2,880. Restaurantes. Un promedio de $400 mensuales durante 5 años. $24,000. Ropa y accesorios. Un promedio de $300 mensuales. $18,000. Gasolina. $150 mensuales. $9,000. Supermercado. $200 mensuales. $12,000. Transferencias directas. Entre $500 y $2,000 cada 2 o 3 meses. Aproximadamente $45,000 en 5 años. El total era devastador. Más de $110,000. $110,000 que yo había ganado trabajando durante 40 años. Que había ahorrado con sacrificio. Que había cuidado con disciplina. Y que había entregado sin recibir ni siquiera un gracias sincero. Cerré la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. No lloré. No grité. Solo respiré. Y entendí que esos números no eran solo dinero. Eran años de mi vida. Eran mi esfuerzo. Eran mi dignidad convertida en billetes que alguien más gastaba sin pensar en mí. Al tercer día, Alfredo apareció en mi puerta. Toqué el timbre insistentemente. Golpeó la puerta. Gritó mi nombre desde afuera.
Mamá. Sé que estás ahí. Abre la puerta. No abrí. Me quedé sentada en el sofá, mirando la puerta temblar con cada golpe. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Nos dejaste varados en París. Silencio de mi parte. Tuvimos que pagar el hotel con la tarjeta de Camila. Nos costó $2,000. $2,000 que no teníamos. Más silencio. Nos trataste como basura. Tu propia familia. Esperé. Escuché su respiración agitada del otro lado de la puerta. Mamá, por favor. Su voz cambió, se suavizó. Sé que estás molesta. Pero podemos hablar. Podemos arreglar esto. No dije nada. Te prometo que vamos a cambiar. Camila lo siente mucho. Yo también. Solo. Abre la puerta. Me levanté del sofá. Caminé hasta la puerta. Me quedé del otro lado, a centímetros de él. Pero no abrí. Mamá, te escucho respirar. Sé que estás ahí. Lo sé, dije finalmente, con voz tranquila. Entonces abre. No. ¿Por qué no? Porque ya no quiero. Silencio. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a abrir mi puerta, mi billetera ni mi vida cada vez que tú o Camila lo exijan. Mamá, estás exagerando. Fue solo una habitación de hotel. No fue solo una habitación. Entonces, ¿qué fue? Fue la última vez que permito que me traten como si no importara. Escuché su suspiro frustrado. Eres imposible. Soy libre, respondí. Sus pasos se alejaron. Escuché el elevador abrirse y cerrarse. Me quedé parada junto a la puerta durante varios minutos. Después volví al sofá. Y por primera vez en días, sonreí. Durante las siguientes 2 semanas, Alfredo intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Hasta intentó enviarme flores con una tarjeta que decía: «Perdóname, mamá, te extraño». Las flores se quedaron en el pasillo del edificio hasta que se marchitaron. Nunca las recogí. Camila, por su parte, intentó una aproximación diferente. Me escribió un mensaje largo, lleno de justificaciones y medias disculpas, explicando que ella había estado bajo mucho estrés, que el viaje la había puesto nerviosa, que nunca quiso faltarme al respeto. Decía que yo era importante para ella, que me consideraba como su propia madre, que no entendía por qué estaba reaccionando de forma tan desproporcionada a un simple malentendido. Terminaba el mensaje diciendo que esperaba que pudiéramos superar esto como familia, porque las familias se perdonan, porque las familias no se rinden unas con otras. No respondí. Borré el mensaje y seguí con mi día. Hortensia vino a visitarme una tarde. Llegó con una bolsa de pan recién horneado y una expresión de preocupación genuina en su rostro. Nos sentamos en la cocina mientras el sol de la tarde entraba por la ventana. Le conté todo. Desde la puerta forzada a las 2 de la mañana hasta mi regreso sola desde París. No omití ningún detalle. No suavicé ninguna parte de la historia. Cuando terminé, Hortensia se quedó en silencio durante varios minutos. Después tomó mi mano entre las suyas, esas manos arrugadas que habían trabajado tanto como las mías, que habían sostenido tanta vida y tanto dolor. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había hecho lo correcto, que llevaba años esperando que yo despertara y viera lo que todos los demás ya sabíamos, que Alfredo y Camila me estaban usando, que me estaban vaciando por dentro, que me estaban convirtiendo en una sombra de quien yo había sido. Me dijo que cuando la gente te ama de verdad, no te quita la paz, te la da. Que cuando alguien te valora, no te hace sentir pequeña, te hace sentir vista. Que yo merecía más que migajas de afecto a cambio de montañas de sacrificio. Le pregunté si estaba siendo cruel. Si estaba castigando a mi hijo de forma exagerada. Si una madre de verdad haría lo que yo estaba haciendo. Ella me miró directo a los ojos y me preguntó si yo creía que una madre de verdad debía permitir que sus hijos la destruyeran. Me preguntó si el amor incondicional significaba aceptar el abuso incondicional. Me preguntó qué le diría yo a una amiga que estuviera viviendo exactamente lo mismo que yo había vivido durante años. No tuve respuesta. Porque sabía que si fuera otra persona, yo misma le habría dicho que se alejara. Que pusiera límites. Que se respetara. Pero cuando se trata de nuestros propios hijos, las reglas parecen diferentes.
El amor de madre viene con una culpa incorporada que ningún otro amor tiene. Viene con la idea de que debemos darlo todo, soportarlo todo, perdonarlo todo, sin importar el costo para nuestra propia alma. Hortensia se fue esa noche dejándome con más claridad de la que había tenido en mucho tiempo. No me dio soluciones mágicas ni respuestas fáciles. Solo me recordó que yo también importaba, que mi vida también tenía valor, que mis 70 años no significaban que debía desaparecer para que otros brillaran. Una mañana recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo responder. Era el gerente del hotel en París. Hablaba en inglés con acento francés, con un tono profesional pero ligeramente incómodo. Me explicó que estaba llamando porque el señor Alfredo Montés había presentado una queja formal contra mí, alegando que yo había cancelado las reservas sin su consentimiento y que eso había causado daños económicos y emocionales tanto a él como a su esposa. Alfredo estaba exigiendo que el hotel me obligara a reembolsar los gastos adicionales que ellos habían tenido que cubrir durante su estadía extendida. Le expliqué al gerente con voz calmada que todas las reservas habían sido hechas a mi nombre, pagadas con mi dinero, y que yo tenía todo el derecho de cancelarlas cuando considerara necesario. Le dije que mi hijo y su esposa eran adultos independientes, que nunca habían sido mis dependientes legales, y que cualquier gasto que ellos hubieran realizado después de mi partida era responsabilidad exclusiva de ellos. El gerente guardó silencio por un momento y después me agradeció por la aclaración. Me dijo que la queja de Alfredo no procedería, que el hotel no tenía ninguna base legal para involucrarse en asuntos familiares, y que lamentaba haberme molestado con esta llamada. Antes de colgar, añadió algo que no esperaba. Me dijo que en sus 20 años trabajando en la industria hotelera había visto muchas situaciones familiares complicadas, y que a veces la decisión más difícil es también la más necesaria. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Alfredo había intentado usar al hotel contra mí. Había intentado avergonzarme públicamente. Había intentado obligarme a pagar por su comodidad incluso después de todo lo que había pasado. Y yo ya no sentía tristeza por eso. Sentía confirmación. Confirmación de que había tomado la decisión correcta. 2 días después llegó una carta certificada a mi puerta. Era de un abogado. El abogado de Alfredo y Camila. La carta era formal, fría, llena de términos legales que intentaban sonar amenazantes. Decía que mis acciones habían constituido abandono familiar, negligencia emocional y daño patrimonial. Exigían una compensación de $5,000 por los gastos incurridos durante el viaje, más una disculpa pública, más la restauración inmediata de la tarjeta de crédito adicional y los privilegios financieros que ellos consideraban parte de su derecho como familia. Leí la carta 3 veces. Cada palabra, cada amenaza velada, cada intento de hacerme sentir culpable. Después la guardé en una carpeta junto con todos los recibos del viaje, junto con el informe bancario de los últimos 5 años, junto con cada mensaje de texto y cada correo electrónico que demostraba el patrón de abuso financiero y emocional que había durado más de una década. Y llamé a mi propio abogado. Mi abogado se llamaba Vicente Tierra. Era un hombre de 62 años, con 35 años de experiencia en derecho familiar y patrimonial. Lo había conocido años atrás, cuando tramité el testamento de mi esposo. Era serio, meticuloso, y tenía esa manera de hablar que te hacía sentir que todo iba a estar bien, no porque te mintiera, sino porque sabía exactamente qué hacer. Nos reunimos en su oficina un martes por la mañana. Llevé conmigo toda la documentación. Los extractos bancarios. Los recibos del viaje a París. Las confirmaciones de cancelación del hotel. Los mensajes de texto. Los correos electrónicos. La carta del abogado de Alfredo. Todo estaba organizado en carpetas transparentes, ordenado por fecha, marcado con notas adhesivas de colores. Vicente revisó cada página con atención. No dijo nada durante los primeros 20 minutos. Solo leía, asentía ocasionalmente, tomaba notas en su libreta con letra pequeña y precisa. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró directamente. Me explicó que la carta de amenaza que había recibido no tenía ningún fundamento legal sólido. Me dijo que el concepto de abandono familiar que ellos mencionaban no aplicaba en este caso, porque yo no tenía ninguna obligación legal de mantener económicamente a un hijo adulto de 45 años con ingresos propios. Me explicó que la negligencia emocional era un término tan vago que ningún juez lo tomaría en serio en estas circunstancias,
especialmente cuando había evidencia clara de que yo había sido quien financió el viaje completo de forma voluntaria y luego ejercí mi derecho de cancelar reservas que estaban a mi nombre. Me dijo que el daño patrimonial que ellos alegaban era inexistente, porque nunca habían tenido derecho legal sobre mi dinero, y porque todas las transacciones habían sido realizadas con mi consentimiento explícito hasta el momento en que decidí revocar ese consentimiento. Después me preguntó qué quería hacer. Si quería responder a la carta con una simple negativa, si quería ignorarla completamente, o si quería tomar medidas más activas para protegerme de futuras reclamaciones. Le dije que quería protección total, que no quería volver a recibir amenazas legales, que no quería que Alfredo o Camila pudieran reclamar nada de mi patrimonio en el futuro, que quería asegurarme de que cuando yo muriera, ellos no pudieran aparecer exigiendo herencias o compensaciones basadas en años de supuesto apoyo familiar. Vicente asintió y comenzó a tomar notas. Me explicó que podíamos hacer varias cosas. Primero, responder formalmente a la carta del abogado de Alfredo con documentación que demostrara que sus alegatos eran infundados y que cualquier intento de continuar por esa vía sería considerado acoso legal. Segundo, modificar mi testamento para dejar muy claro que Alfredo quedaba excluido como heredero debido a un patrón documentado de abuso económico. Tercero, crear un documento notariado que estableciera de forma explícita que yo no tenía ninguna deuda ni obligación pendiente con mi hijo o con mi nuera, y que cualquier dinero dado en el pasado había sido un regalo voluntario sin expectativa de devolución ni de continuidad. Le dije que hiciera todo, que quería cada protección legal posible, que había pasado demasiados años siendo vulnerable y que ahora quería blindarme contra cualquier posibilidad de manipulación futura. Vicente trabajó rápido. En una semana teníamos lista la respuesta formal al abogado de Alfredo. Era un documento de 4 páginas, lleno de lenguaje legal preciso y contundente, que básicamente decía que mis acciones habían sido completamente legales, que no existía ninguna base para sus reclamaciones, que cualquier intento de continuar con amenazas o demandas sería considerado acoso y podría resultar en contrademandas por daño emocional y gastos legales. Incluía como anexos copias de todos los recibos que demostraban que yo había financiado el viaje completo, copias de las confirmaciones de cancelación que probaban que actué dentro de mis derechos, y una declaración firmada por mí explicando las circunstancias que llevaron a mi decisión de separarme económicamente de mi hijo. El testamento nuevo fue más complejo. Vicente me explicó que necesitábamos redactarlo de forma que fuera imposible de impugnar. Me sugirió que incluyera una cláusula de desheredación expresa, donde yo declaraba específicamente que estaba excluyendo a Alfredo Montes como heredero, no por falta de claridad mental ni por manipulación de terceros, sino por decisión consciente y documentada basada en años de comportamiento abusivo. Me sugirió que incluyera ejemplos específicos sin entrar en detalles excesivamente personales. El patrón de dependencia económica, la falta de reciprocidad emocional, el episodio específico de París que había sido la gota que derramó el vaso. Le pregunté a quién debía dejar como heredera entonces. No tenía otros hijos. No tenía hermanos vivos. Mis padres habían muerto hacía décadas. Vicente me recordó que yo tenía opciones más allá de la familia de sangre. Podía dejar mis bienes a amigos cercanos, a organizaciones benéficas, a causas en las que yo creyera. Podía crear un fideicomiso que administrara mis recursos para ayudar a personas en situaciones vulnerables. Podía dividir mi patrimonio entre varias entidades diferentes. Lo importante era que la decisión fuera mía y que quedara documentada de forma que nadie pudiera cuestionarla después de mi muerte. Pensé en Hortensia. Pensé en las enfermeras del hospital donde había trabajado durante años. Pensé en el refugio de mujeres mayores que operaba en mi barrio, ese lugar que siempre necesitaba donaciones y voluntarios. Pensé en cuántas mujeres como yo habían pasado sus vidas dando y dando hasta quedar vacías, sin nadie que las cuidara cuando ya no podían seguir dando. Le dije a Vicente que quería dividir mi patrimonio en 3 partes. Una tercera parte para Hortensia, porque ella había sido la única persona que me había visto realmente durante todos estos años. Una tercera parte para el refugio de mujeres mayores, con la condición de que usaran el dinero para crear un programa de apoyo legal para mujeres que estuvieran siendo abusadas financieramente por sus familias. Y una tercera parte para una beca educativa destinada a mujeres mayores de 60 años que quisieran retomar estudios o iniciar nuevos proyectos de vida. Vicente sonrió cuando terminé de explicarle. Me dijo que era un testamento hermoso, lleno de propósito y dignidad. Me dijo que pocas personas tenían el valor de tomar decisiones tan claras sobre su legado. La reunión de mediación con Alfredo se programó para 3 semanas después.
Fue idea de su abogado, quien aparentemente pensó que si nos sentábamos cara a cara, yo cedería, me sentiría culpable, volvería a abrir la billetera. Vicente me advirtió que era una táctica común, intentar usar la emoción y la presión social para lograr lo que la ley no podía darles. Le dije que estaba lista, que no tenía miedo, que había pasado demasiado tiempo teniendo miedo y que ahora solo sentía claridad. El día de la reunión llegó. Era un viernes por la tarde. Nos encontramos en una sala de conferencias neutral, en el edificio donde trabajaba el mediador asignado al caso. Era un espacio frío, con una mesa larga de madera oscura, sillas incómodas, y una ventana que daba a un estacionamiento gris. Llegué 15 minutos antes. Vicente venía conmigo, con su maletín de cuero gastado lleno de documentos organizados. Nos sentamos de un lado de la mesa. Esperamos en silencio. Alfredo y Camila llegaron exactamente a tiempo. Venían con su abogado, un hombre joven de traje negro que parecía más nervioso que ellos. Alfredo no me miró cuando entró. Camila sí. Me miró con esos ojos que alguna vez usó para convencerme de que era parte de la familia, pero ahora solo veía desprecio mal disimulado. El mediador abrió la sesión explicando las reglas. Respeto mutuo. Turnos para hablar. Enfoque en soluciones. Todo muy civilizado. Todo muy correcto. Pero yo sabía que lo que estaba por venir no tenía nada de civilizado. El mediador le dio la palabra primero al abogado de Alfredo. El hombre joven se aclaró la garganta, abrió una carpeta delgada y comenzó a hablar con un tono que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente en los bordes. Explicó que estábamos ahí porque se había producido una ruptura familiar grave, una ruptura que había causado daño emocional y económico a sus clientes, y que ellos buscaban una resolución justa que restaurara la relación y compensara los perjuicios sufridos. Dijo que Alfredo y Camila habían viajado a París confiando en que el viaje estaba completamente cubierto, que esa confianza había sido establecida por mí de forma explícita, y que mi decisión repentina de cancelar las reservas y abandonarlos en un país extranjero sin previo aviso había constituido un acto de negligencia y crueldad injustificado. Mencionó que ellos habían tenido que gastar dinero que no tenían planeado gastar, que habían sufrido humillación pública en el hotel cuando les informaron que las habitaciones ya no estaban pagadas, y que todo esto había generado un estrés severo que afectó tanto su salud emocional como su relación de pareja. Continuó diciendo que más allá del incidente de París, existía un patrón preocupante de comportamiento errático de mi parte, que yo había cortado comunicación de forma abrupta, que había bloqueado sus números de teléfono sin explicación, que había eliminado el acceso a recursos financieros que ellos consideraban parte del apoyo familiar normal entre madre e hijo, que mi comportamiento sugería posibles problemas de salud mental relacionados con mi edad, y que ellos estaban genuinamente preocupados por mi bienestar. Terminó su exposición diciendo que sus clientes no buscaban castigarme ni enriquecerse a mi costa, sino simplemente restaurar una relación que había sido importante para todos, establecer límites claros y saludables, y recibir una compensación razonable por los gastos inesperados que tuvieron que asumir en París, un monto que estimaban en $5,000 más una disculpa formal. El mediador asintió y tomó notas. Después me miró a mí. Vicente levantó la mano, indicando que él hablaría primero. Abrió su maletín y sacó 3 carpetas gruesas. Las colocó sobre la mesa con un sonido seco que resonó en la sala silenciosa. Comenzó explicando que íbamos a presentar documentación exhaustiva que demostraría no solo que las acusaciones de sus clientes eran infundadas, sino que existía un patrón de abuso económico y emocional que se había extendido durante más de una década. Dijo que mi decisión de separarme de mi hijo y su esposa no había sido impulsiva ni producto de ningún deterioro mental, sino el resultado de años de tolerancia, paciencia y finalmente claridad sobre una situación insostenible. Abrió la primera carpeta y comenzó a mostrar los extractos bancarios. Página por página. Año por año. Señaló con un marcador rojo cada transferencia, cada pago, cada cargo realizado con la tarjeta adicional que yo había proporcionado a Alfredo. Explicó que en un periodo de 5 años, yo había transferido directa e indirectamente más de $110,000 a mi hijo y su esposa. Que esto no incluía regalos físicos, comidas pagadas o ayuda no monetaria. Que esto representaba casi el 40% de mis ahorros totales de toda una vida de trabajo. Mostró los recibos del viaje a París. Cada boleto de avión. Cada noche de hotel. Cada reserva de restaurante. Cada entrada a museo. Todo pagado por mí. Todo a mi nombre.
Todo bajo mi responsabilidad legal y financiera. Explicó que yo había ejercido mi derecho legítimo de cancelar servicios que yo misma había contratado y pagado, y que no existía ninguna obligación legal ni moral de mantener esos servicios una vez que decidí que ya no deseaba continuar con el viaje. Abrió la segunda carpeta y mostró los mensajes de texto, los correos electrónicos, la documentación del incidente en París. Leyó en voz alta, con tono neutro pero claro, el mensaje que Camila me había enviado después de forzar la puerta de mi habitación a las 2 de la mañana. Leyó las palabras de Alfredo pidiéndome que fuera razonable, que cediera mi habitación, que no causara problemas. Leyó los mensajes posteriores donde me llamaban egoísta, donde me culpaban por arruinar el viaje, donde me exigían explicaciones como si yo les debiera justificación por cada decisión que tomaba con mi propia vida y mi propio dinero. El rostro de Alfredo se puso rojo. Camila miraba la mesa con los labios apretados. Su abogado intentó interrumpir diciendo que esos mensajes estaban sacados de contexto, que habían sido escritos en un momento de estrés emocional, que no representaban la verdadera naturaleza de la relación. Vicente lo ignoró y continuó. Abrió la tercera carpeta y mostró testimonios escritos. Uno de Hortensia, explicando que había sido testigo durante años de cómo Alfredo y Camila me trataban, cómo me pedían dinero constantemente, cómo minimizaban mis sentimientos y me hacían sentir que mi única función era proveer recursos. Otro testimonio de una vecina del edificio donde vivía, que había presenciado uno de los episodios donde Alfredo llegó gritando y golpeando mi puerta exigiendo que le abriera. Otro testimonio del gerente del banco, confirmando que yo había solicitado el bloqueo de la tarjeta adicional de forma voluntaria y consciente, y que en ningún momento había mostrado signos de confusión o deterioro mental. Vicente cerró las carpetas y miró directamente al abogado de Alfredo. Le dijo que si ellos deseaban continuar por la vía legal, estaríamos más que dispuestos a presentar toda esta documentación ante un juez. Le dijo que además presentaríamos una contrademanda por acoso, por difamación al sugerir que yo tenía problemas de salud mental, y por intento de explotación financiera de una persona mayor. Le dijo que las leyes de protección a adultos mayores en nuestro país eran muy claras, y que existían penalidades severas para familiares que abusaban económicamente de sus parientes de edad avanzada. El silencio que siguió fue absoluto. El mediador miraba los documentos con expresión seria. El abogado de Alfredo revisaba sus propias notas con nerviosismo evidente. Camila tenía los brazos cruzados y miraba hacia la ventana como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Alfredo finalmente habló. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más quebrada. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran a este punto, que él solo había querido mantener una buena relación conmigo, que sí, tal vez habían cometido errores, tal vez habían sido insensibles en París, pero que eso no justificaba que yo cortara todo contacto y los dejara sin el apoyo que siempre habían tenido. Dijo que él era mi único hijo, que eso tenía que significar algo, que las familias no se rendían así como así por un malentendido. Respiré profundo antes de hablar. Fue la primera vez que abrí la boca desde que había entrado a esa sala. Le dije que él tenía razón en una cosa, que las familias no se rendían por un malentendido, pero que esto no había sido un malentendido. Le dije que durante 12 años yo había observado cómo él y Camila tomaban y tomaban sin nunca dar nada a cambio. Ni siquiera respeto. Ni siquiera consideración básica. Le dije que yo había confundido el amor con la sumisión, que había creído que ser buena madre significaba desaparecer para que ellos pudieran brillar, que había aceptado migajas de afecto a cambio de montañas de sacrificio. Le dije que el incidente en París no había sido el problema. Había sido el símbolo. El momento en que finalmente vi con claridad lo que llevaba años negando. Que para él y para Camila yo no era una persona. Era un recurso. Una fuente de dinero, una solución conveniente para sus problemas. Le dije que él nunca preguntó cómo estaba yo. Nunca preguntó si yo necesitaba algo. Nunca ofreció ayudarme con nada. Solo aparecía cuando necesitaba dinero o cuando Camila quería algo. Y que yo había permitido eso porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de perder a mi único hijo. Miedo de admitir que el niño que yo crié se había convertido en un hombre que no me veía. Le dije que los $5,000 que ellos reclamaban eran una broma cruel. Que yo les había dado $110,000 en 5 años. Que nunca pedí devolución. Que nunca exigí agradecimiento.
pero que tampoco iba a seguir dando mientras ellos seguían tomando como si fuera mi obligación financiar sus vidas para siempre. Le dije que él era un adulto de 45 años con trabajo, con ingresos, con capacidad de mantenerse a sí mismo. Que Camila también era adulta. Que ellos no me necesitaban. Me usaban. Y que había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Camila intentó interrumpir diciendo que yo estaba siendo dramática, que estaba exagerando todo, que ellos siempre me habían querido. La miré directamente por primera vez. Le dije que forzar la puerta de alguien a las 2 de la mañana para exigir su habitación no era amor. Que hablarme como si fuera su empleada no era amor. Que ignorar mis sentimientos constantemente no era amor. Que el amor no se grita. El amor se demuestra. Y que ella nunca me había demostrado nada excepto desprecio disfrazado de familiaridad. El mediador intervino diciendo que entendía que había emociones muy fuertes en juego, pero que necesitábamos enfocarnos en posibles soluciones. Vicente dijo que la solución era simple. Que Alfredo y Camila retiraran todas sus demandas y amenazas legales. Que aceptaran que no recibirían ninguna compensación económica. Que firmaran un documento reconociendo que yo no tenía ninguna obligación legal ni moral de proveerles apoyo financiero. Y que respetaran mi decisión de mantener distancia. El abogado de Alfredo pidió un receso para consultar con sus clientes. Salieron de la sala. Vicente y yo nos quedamos sentados en silencio. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Que me sentía cansada, pero también libre. Alfredo y Camila regresaron 20 minutos después. Su abogado anunció que retiraban sus demandas. Que no buscarían compensación. Que solo pedían que mantuviéramos las cosas civilizadas, que dejáramos abierta la posibilidad de reconciliación en el futuro. Vicente me miró. Le dije que aceptaba la primera parte, que rechazaba la segunda. Firmamos los documentos. Cada uno recibió una copia. La mediación terminó. Cuando salí de ese edificio, el sol estaba poniéndose. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Respiré el aire fresco de la tarde. Y supe que había hecho lo correcto. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala de mediación. 6 meses desde que firmé los documentos que cerraron legalmente ese capítulo de mi vida. 6 meses desde que vi a Alfredo por última vez. No he recibido llamadas. No he recibido mensajes. No he recibido flores, ni tarjetas, ni intentos de reconciliación. Al principio pensé que eso me dolería. Que sentiría la ausencia como un vacío imposible de llenar. Pero no fue así. Lo que sentí fue espacio. Espacio para respirar sin miedo a que alguien me pidiera algo. Espacio para tomar decisiones pensando solo en mí. Espacio para recordar quién era yo antes de convertirme en la madre que daba todo y la mujer que no importaba. Mi rutina cambió completamente. Me levanto temprano, no porque tenga obligaciones, sino porque disfruto ver el amanecer desde mi ventana con una taza de té caliente entre las manos. Camino por el parque cercano 3 veces por semana. Me he inscrito en un taller de cerámica en el centro comunitario. Mis manos, que durante años solo sirvieron para dar dinero y firmar cheques, ahora crean cosas. Vasijas imperfectas. Platos desparejos. Cosas que no tienen valor económico, pero que tienen mi esfuerzo, mi tiempo, mi presencia. Hortensia viene a visitarme cada martes. Cocinamos juntas, hablamos de todo y de nada, nos reímos de cosas que solo nosotras entendemos. Me dice que me ve diferente, más ligera, más presente. Me dice que es como si yo hubiera estado durmiendo durante años y finalmente hubiera despertado. Tiene razón. Estuve durmiendo. Durmiendo bajo el peso de expectativas que nunca debí cargar. Durmiendo bajo la ilusión de que el amor de madre significaba desangrarme hasta quedar vacía. Durmiendo bajo el miedo de que si dejaba de dar, dejaría de importar. Pero desperté. Y descubrí que importo precisamente porque dejé de dar a quienes solo sabían tomar. El refugio de mujeres mayores donde destiné parte de mi herencia me invitó a dar una charla. Querían que compartiera mi historia con otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Al principio dudé. No me consideraba especial. No me consideraba valiente. Solo me consideraba una mujer mayor que finalmente había dicho basta. Pero acepté. Y cuando llegué a ese salón lleno de rostros arrugados,
de ojos cansados, de mujeres que habían dado tanto que ya no sabían quiénes eran sin alguien a quien darle, entendí por qué mi historia importaba. Les conté todo. Desde la puerta forzada a las 2 de la mañana hasta la sala de mediación 6 meses atrás. No omití los momentos de duda. No omití las noches en que me pregunté si estaba siendo cruel. No omití el dolor de aceptar que mi hijo me había usado durante años sin verme realmente. Cuando terminé, el silencio fue profundo. Después, una mujer de cabello gris se levantó y comenzó a aplaudir. Otra la siguió. Después otra. Pronto todo el salón estaba de pie, aplaudiendo, algunas llorando, otras sonriendo, todas viendo en mi historia un reflejo de sus propias batallas silenciosas. Una mujer se me acercó después y me abrazó. Me susurró al oído que llevaba 15 años dándole dinero a su hija adulta, que su hija la trataba como cajero automático, que ella tenía miedo de decir que no porque era lo único que las mantenía conectadas. Me preguntó cómo encontré el valor para alejarme. Le dije la verdad. Que no fue valor. Fue supervivencia. Que llegó un momento en que tuve que elegir entre mi dignidad y su aprobación. Y que elegir la dignidad no me hizo mala madre. Me hizo mujer completa. He pensado en Alfredo. No puedo decir que no lo extraño. Extraño al niño que fue. Extraño la idea de lo que pudo haber sido nuestra relación. Pero no extraño al hombre en que se convirtió. No extraño la versión de mí misma que él necesitaba que yo fuera para poder seguir usándome. A veces me pregunto si él habrá reflexionado. Si habrá entendido finalmente que lo que perdió no fue una fuente de dinero, sino una madre que lo amaba. Si habrá comprendido que Camila lo llevó por un camino de comodidad que terminó costándole la única familia de sangre que tenía. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Porque las respuestas no dependen de mí. Yo hice mi parte. Di amor durante décadas. Di apoyo. Di recursos. Di oportunidades. Di paciencia. Ya no me queda nada que dar. Y está bien. Porque finalmente entendí que mi vida tiene valor incluso cuando no estoy dando nada a nadie. Mi testamento está firmado. Mi patrimonio está protegido. Mis decisiones están documentadas. Cuando yo muera, Hortensia recibirá lo suficiente para vivir sus últimos años con dignidad. El refugio de mujeres mayores tendrá fondos para seguir ayudando a mujeres como yo. Y habrá una beca con mi nombre para mujeres que quieran comenzar de nuevo después de los 60. Alfredo no recibirá nada. Y no porque quiera castigarlo, sino porque ya le di todo lo que tenía. Y él lo gastó sin verme, sin valorarme, sin amarme de la forma en que yo merecía ser amada. Esta mañana desperté con el sol entrando por mi ventana. Preparé mi té. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas. Miré alrededor de mi apartamento pequeño. Los muebles viejos. Las paredes que necesitan pintura. La vida sencilla que construí con mis propias manos. Y sonreí. Porque esta vida es mía. Nadie me la quitó. Nadie me la exigió. Nadie me hizo sentir que no era suficiente. Tengo 70 años. No sé cuántos me quedan. Pero sé que cada día que me queda será vivido en mis propios términos. No como la madre que daba todo, sino como la mujer que finalmente aprendió que quedarse no siempre es amor. A veces, irse es el acto más valiente. Y cerrar la puerta, el acto más digno. Mi puerta tiene cerradura nueva. Nadie entra sin mi permiso. Y eso, finalmente, es paz.